El 15 de agosto de 2007, el sur del Perú se sacudió con una violencia brutal. El terremoto de Pisco fue más que una catástrofe, ¿saben? Fue una lección durísima escrita entre los escombros. Y hoy, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer esos escombros, no para recordar el dolor, sino para entender qué hicimos mal y, sobre todo, cómo podemos construir un futuro que aguante. Esta frase, de alguien que lo vivió en carne propia, te pone la piel de gallina. Traten de imaginarlo por un segundo. El pánico, la impotencia, la tierra que no para de moverse, y con cada remesón ver cómo se cae todo, tu casa, las iglesias, la vida de tu gente. Es un testimonio que nos golpea con el lado más humano de la tragedia. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Fue solo la furia de la naturaleza y ya? ¿No había nada que hacer? ¿O será que los escombros nos están contando otra historia? Una historia de errores nuestros, de advertencias que no escuchamos. Así que vamos a hacer de peritos, vamos a meternos de lleno a investigar qué fue lo que realmente pasó. Ok, para empezar, tenemos que entender la magnitud de la bestia a la que se enfrentó la gente esa noche. No fue un temblorcito, para nada. Fue un verdadero monstruo que puso a prueba a toda una región. 10.000. Para que se hagan una idea, esa fue la energía liberada, el equivalente a 10.000 bombas atómicas como la de Hiroshima, todas juntas. Una potencia descomunal, casi imposible de imaginar. Obviamente iba a causar daño, pero la pregunta es, ¿tenía que ser tanto el daño? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien el terremoto fue brutal, los estudios después del desastre nos dijeron algo clarísimo. La naturaleza no fue la única culpable. Las verdaderas pistas, las respuestas clave, no estaban en las placas tectónicas, sino en la albañilería, en los planos, en el mismo suelo sobre el que construimos. Nuestra primera pista, y esto es algo que muchos pasan por alto, está literalmente bajo nuestros pies. El suelo. En Pisco, en Chincha y en tantas otras zonas, el propio suelo se convirtió en una trampa mortal. A ver, el nombre técnico suena complicado. Licuefacción de suelos. Pero en sencillo, imaginen que el piso firme donde está parada su casa, de un momento a otro, se convierte en una especie de mazamorra, en arena movediza. Esto pasa cuando el terreno es arenoso y el agua subterránea está muy cerquita de la superficie. El sismo agita todo eso y ¡zas! El suelo pierde toda su fuerza, ya no puede cargar nada. Y miren, esto no es teoría, ¿eh? Esto fue lo que pasó en lugares como Tambo de Mora. El suelo literalmente se volvió líquido. Las imágenes son impactantes. Casas enteras tragadas por la tierra, inclinadas, hundidas como si estuvieran en un pantano. No es que colapsaron hacia los lados, no. Simplemente el piso desapareció debajo de ellas. Bueno, la segunda pista nos lleva a la chamba misma, a los fierros y al cemento. Vamos a ver los materiales y, más importante, cómo se usaron. ¿Qué pasó con esas paredes que debían proteger a la gente? En la zona del desastre había de todo. Casas de adobe y quincha, las de toda la vida, y otras más modernas de ladrillo y concreto, lo que llamamos albañilería confinada. El adobe es bien pesado y frágil, y ante un sacudón colapsa de golpe, es explosivo. La albañilería confinada, en cambio, si está bien hecha, es otra cosa. Ahí los muros de ladrillo están amarrados por columnas y vigas de concreto, y todo el sistema trabaja en equipo. Pero ojo, la frase clave es esa, si se construye bien. Y aquí está el meollo del asunto. Un montón de casas de ladrillo se cayeron. ¿Por qué? Por la mala construcción, por la informalidad. Se levantaba el muro de ladrillo primero y después, a los costados, se rellenaban las columnas, sin un buen amarre, sin esa conexión que los vuelve un solo cuerpo. Entonces, vino el sacudón y el muro se desprendió, se salió del marco, dejando la estructura totalmente débil. Y con esto llegamos a la tercera pista, quizás la más crítica y la que lamentablemente seguimos viendo todos los días en nuestras ciudades. Un error que no está en el material ni en el suelo, sino en la idea misma del edificio, en el plano. Se le conoce como piso blando, seguro lo han visto 1000 veces. Son esos edificios donde el primer piso es pura cochera o una tienda con tremendos ventanales de vidrio. ¿Qué pasa ahí? Que ese primer nivel casi no tiene muros, es mucho más débil y flexible que los pisos de arriba, que están llenos de paredes. Se genera un desbalance que es, simplemente, fatal. Es como si tuviéramos un cuerpo bien robusto y pesado parado sobre unas piernas súper delgaditas, de gelatina. Durante el terremoto, toda la fuerza del movimiento se concentra ahí abajo, en ese primer piso débil. Las columnas no aguantan, se rompen y todo el edificio, ¡pum!, se desploma de golpe, como un panqueque. Este tipo de colapso se vio una y otra vez en Pisco y en Ica. Listo, ya vimos el suelo, los muros y el diseño.
Con todas estas pistas, ya podemos armar el rompecabezas y lo más importante, podemos entender qué hacer para que esta historia no se repita. Vamos a ver cómo se construye para el futuro. Entonces, el veredicto de esta investigación es clarísimo. La magnitud de la tragedia de Pisco no era un destino inevitable. Fue el resultado de construir donde no se debía, como no se debía y con un diseño que no servía. Pero, ¿saben qué? La buena noticia es que todos estos son errores humanos. Y si son errores humanos, tienen soluciones humanas. Depende de nosotros. Las lecciones que nos dejaron los expertos son directas, son de sentido común. Primero, conoce tu terreno. Un estudio de suelos no es un gasto, es una inversión en seguridad. Segundo, usa planos. Construir al ojo, como me dijo el compadre, es jugar a la ruleta rusa con tu vida. Se necesita un ingeniero que diseñe la estructura. Tercero, supervisión en la obra. Alguien que se asegure que lo que dice el plano se haga bien en la realidad. Y cuarto, hacer cumplir las normas. Los municipios tienen que fiscalizar, tienen que asegurarse de que las construcciones sean seguras para todos. Vivimos en un país sísmico. La pregunta nunca es si va a haber otro gran terremoto, sino ¿cuándo va a ser? Las lecciones de Pisco están ahí, clarísimas. La pregunta que nos queda, la que de verdad importa es, ¿hemos aprendido algo? La próxima vez que la Tierra se sacuda con fuerza, ¿nuestras casas, nuestros colegios, nuestros hospitales contarán una historia diferente? La respuesta a esta pregunta la estamos construyendo, o no, en este preciso momento.